todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Panamá. Acompáñenme a ver todos los detalles. Yvonne Lee Foss-Baldelli nació el 4 de marzo de 1970 en el seno del hogar conformado por Jane Foss y Emma Flores Foss. La niña creció en el mismo lugar donde llegó al mundo, la ciudad californiana de Los Ángeles. Son escasos los detalles que se tienen sobre su infancia. Según la información que se hizo pública, su padre tuvo un total de 5 hijos, y ella era especialmente cercana a su hermana mayor llamada Michelle. Si bien no se conocen mayores datos sobre la vida de la familia, sí se sabe que James y la madre de Yvonne se separaron, y él se casó con una mujer llamada Lillian, quien se convertiría en la figura materna para la protagonista de nuestro caso. En general, eran una familia muy feliz y unida. De la vida privada de Yvonne se sabe que estuvo casada con un hombre llamado John, pero el matrimonio no funcionó y terminó separándose. En 2009, ella se enamoró de un exmarín llamado Brian Brimayer, quien se había retirado tras 17 años de servicio del ejército. Ambos vivían en Dana Point, en el sur de California, y se conocieron en un club nocturno. Ella se sintió atraída de inmediato, y ese mismo año comenzaron una relación. De Brian también hay muy pocos detalles sobre su vida personal, pero según algunos medios, cuando conoció a Yvonne, seguía casado con su primera esposa, de la cual se separó tiempo después. Aproximadamente 2 años más tarde de haber iniciado su relación, en 2011, Yvonne se sentía algo desorientada. Esto porque había perdido su empleo como representante de ventas en una línea de cosméticos. Por eso consideró que había llegado una gran oportunidad, cuando su novio le ofreció mudarse juntos a Panamá para comenzar una nueva vida. Ella vendió todo lo que tenía. Pensaba que en Panamá podía dedicarse a la confección de ropa, mientras que Brian pretendía actuar en bares y clubes. Fue así como el 26 de septiembre del año 2011 la pareja emprendió su viaje. Además de sus sueños, Yvonne llevaba con ella 2 máquinas de coser y a su amada Georgia May, una perra que ella consideraba como su hija. Su hermana Michelle la llevó al aeropuerto. A pesar de la emoción que sentía Yvonne, ella estaba muy preocupada, y al despedirse cuenta que la invadió un terrible presentimiento de que esa sería la última vez que vería a su hermana con vida. Because for some reason this emotion came over me, and I had this horrible feeling when I saw my phone that I was never going to see her again. Al principio la pareja disfrutó de su vida en Panamá. Se establecieron en Isla Carenero, en el archipiélago de Bocas del Toro, donde alquilaron una habitación en un pequeño hostal. Yvonne se comunicaba frecuentemente con sus familiares para contarles cómo estaba disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Les habló acerca de las salidas a correr y a nadar por la mañana, y del trabajo que tenía Brian en los bares. En sus fotos se veía muy feliz. Todo les hacía pensar que ella al final había encontrado el amor de su vida y que en cualquier momento ella y el exmilitar se casarían. Y quizá en efecto al inicio todo iba bien en la nueva vida de Brian e Yvonne, pero mientras iban pasando las semanas las cosas se iban poniendo muy mal. Brian comenzó a ser muy violento con Yvonne y ellos comenzaron a discutir. Las peleas no solamente las escuchaban sus vecinos, sino también en varias ocasiones se pelearon en público. Primero de manera verbal, pero poco a poco las discusiones iban escalando y llegaron a un plano físico. Brian golpeaba a Yvonne, y ella en muchas ocasiones tenía que esconder sus moretones con maquillaje o usar lentes oscuros para que nadie se diera cuenta. Pero muchas personas sí que veían los golpes que ella tenía, especialmente en la cara. Las cosas iban a peor. Y el 8 de noviembre del año 2011 la pareja tuvo una discusión que marcaría el inicio de todos los hechos que vamos a relatar. Ellos comenzaron a pelear de manera verbal. La discusión subió de tono y se fueron al plano físico. Yvonne tomó la computadora laptop de Brian y le dio en la espalda con ella a él.
Esto hizo que la computadora tuviera daños severos. Evidentemente Brian también tuvo un fuerte daño físico, pero la computadora ya no se pudo utilizar. Ellos acordaron para no gastar y comprar otra que ambos utilizarían la de Yvonne. Yvonne estaba muy curiosa de lo que hacía Brian en la computadora, así que comenzó a ver su correo y además de eso sus cuentas en las redes sociales. Él muchas veces por despiste dejaba la sesión abierta y ella comenzaba a leer todo lo que él hacía. De esta manera descubrió que su novio en realidad estaba llevando una doble vida. Y es que en el año 2010 Brian había tenido una hija con una mujer llamada Kristen Uberkoven, a quien dejó en California. Todo el tiempo desde su arribo a Panamá mantuvo contacto a través de correo electrónico con la madre de su hija. En unos mensajes incluso le planteaba que estaba aburrido de la vida en Panamá y que pronto volvería con ellas a California. Al leer el contenido de estas comunicaciones, Yvonne no solo descubrió una infidelidad, también entendió que Kristen, al igual que ella, estaba engañada y no sabía de su existencia. Pero quizás lo que más le afectó fue saber que Brian era padre y se lo había ocultado. Aparentemente, al llevarse la horrible sorpresa de la otra vida de su pareja, por quien había decidido dejar todo atrás, Yvonne pensó en revelarle a Kristen la verdad y comenzó a escribirle un correo. Sin embargo, ese mensaje nunca fue enviado. Con esto llega el 26 de noviembre de ese mismo año. La pareja fue a cenar y se les vio abandonar juntos el restaurante Carlos Steakhouse, ubicado en Bocas del Toro. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Yvonne. Así fueron pasando los días y la familia de Yvonne no tuvo noticias de ella. Si bien ella no escribía todos los días a su familia, realmente no dejaba pasar 3 o 4 días sin escribirles algún correo electrónico para contarles lo que estaba viviendo en Panamá. O ella también subía fotografías a sus redes sociales. Les parecía muy raro que no subiera nada y que no tuviera ni una sola comunicación con nadie, ni con familiares ni con amigos. Comenzaron a escribirle a Brian y tampoco obtuvieron respuesta de él, hasta el 14 de diciembre del año 2011. Ese día Michelle recibió un mensaje de texto en su teléfono de un número que no tenía guardado, pero pudo saber quién había mandado el mensaje porque la persona lo decía, era Brian. Brian le había enviado este mensaje a Michelle para decirle que quería recoger su camioneta, la cual había dejado en casa de la mujer antes de que él e Yvonne se fueran a Panamá. Le comentó que ya estaba en los Estados Unidos y que quería rehacer su vida. Esto a Michelle le pareció muy extraño. Ella hubiese sabido que Brian iba a llegar a los Estados Unidos por Yvonne y ella no había contado nada. Obviamente también estaba preocupada porque desde hacía muchos días ella no se había comunicado. Michelle comenzó a interrogar a Brian sobre dónde estaba su hermana y él le dijo que ellos dos ya no estaban juntos, pero que estuviera tranquila porque ella estaba bien en Panamá. Michelle comenzó a interrogarlo más y Brian le comentó que Yvonne se había dado cuenta que él era padre de una niña, que se había molestado y que lo había dejado. Pero de nuevo le dijo que estuviera tranquila porque su hermana estaba bien en Panamá viviendo su vida con las nuevas amistades que tenía. Michelle estaba muy ansiosa por esto. Unos días después, Brian volvió a llamarla para preguntarle si al final podía ir a recoger su camioneta. Michelle le dijo que sí, pero que le daría la camioneta con una condición, que fueran a la policía para poner un reporte de persona desaparecida para Yvonne. Al final de cuentas, Brian había sido la última persona que la había visto, y además de eso, ella estaba sola en un país extranjero. Brian le dijo a Michelle que no era necesario, que esperaran unos días más, que seguramente ella los iba a contactar. También le dijo que revisara su bandeja de correo electrónico, que tal vez había dejado pasar algún correo que ella les hubiese enviado. Michelle revisó de nuevo su correo y en efecto tenía un correo electrónico supuestamente que Yvonne había escrito unos días antes. En este mencionaba que Brian era un mentiroso, que no lo quería, que no quería estar cerca de él y que además de eso había hecho un viaje a Costa Rica. Supuestamente en este correo Yvonne escribió a su hermana de que estuviera tranquila porque ella estaba bien. También le informó que quería hacer otro viaje a Costa Rica con un hombre que había conocido en Bocas del Toro y prometió que en enero harían una reunión familiar. El contenido del correo dejó a Michelle llena de dudas. Aunque su hermana no pudo cumplir su sueño de ser madre por una condición médica,
y seguramente le rompió el corazón saber que su novio tenía un bebé con otra, no la imaginaba alejándose de esa manera. Michelle le contestó, transmitiendo su alegría por saber de ella. Le explicó que no quería entrometerse o molestar, pero que quería estar segura de que no la habían secuestrado o que fuese alguien quien estuviese haciéndose pasar por ella. No solamente Michelle estaba preocupada por Yvonne, sino que sus padres también. No tenía ningún sentido que ella hubiese dejado de escribirles, y además de eso que los mantuviera a todos en un estado de angustia. Y aunque sus padres y hermanas siguieron escribiéndole, aquel fue el último correo que recibieron de Yvonne. Las esperanzas de todos estaban puestas en una reunión familiar que tenían planeada para el 12 de enero. Ansiaban que llegara ese día, pensando que finalmente podrían verla y abrazarla. La fecha llegó, pero Yvonne no lo hizo, y tampoco hubo una explicación para su ausencia. No había la menor duda de que algo estaba mal. Además, para ese momento la familia de Yvonne se había enterado de que apenas tocó suelo estadounidense, Brian se había comprometido con Christine, la madre de su hija, y que semanas después se había casado con ella. Las fotos de la ceremonia mostraban a los dos como una pareja feliz y dichosa. Para este punto y con la actitud de Brian, Michelle ya estaba convencida de que su hermana jamás había salido de Panamá, que no había ido a Costa Rica y que no había conocido a ninguna persona nueva. Estaba segura de que Brian le había quitado la vida a Yvonne. La familia ya estaba resignada con el asesinato en ese punto. Lo único que querían era recuperar el cuerpo de Michelle y llevar a Brian ante las autoridades para que terminara en la cárcel. Comenzaron a hacer algunos trabajos por su cuenta. Contrataron a un técnico en informática que pudiera revelar de dónde venían los últimos correos que supuestamente Yvonne había enviado. El técnico pudo rastrear la dirección IP y le dijo a la familia que no venían ni de Costa Rica ni de Panamá. Los correos se habían escrito en los Estados Unidos, desde una dirección muy cercana al punto donde Brian estaba viviendo. Ya con eso la familia estaba muy convencida. Brian había asesinado a Yvonne. Fueron al FBI, donde fueron atendidos por varios agentes. Comenzaron las investigaciones y se declaró a Yvonne como una mujer desaparecida y en peligro, y a Brian como la persona de interés en el caso. La familia también llamó a las embajadas de Estados Unidos tanto en Costa Rica como en Panamá, y cuando recibieron información solamente se pusieron todavía más nerviosos. Yvonne no había salido de Panamá, no había ningún registro de su salida, y mucho menos de su entrada a Costa Rica. La familia viajó hasta Panamá para poder resolver el caso. Estando en el país centroamericano, contactaron al investigador Don Wiener, quien ayudó al cierre de varios casos de asesinos en serie en el país. Al escuchar la historia de Yvonne, Wiener comenzó a presionar al gobierno panameño para que actuara, y le pidió tanto a James como a Michelle que dieran una prueba para tener ADN, en caso de que se encontraran restos humanos. La familia se trasladó a la isla donde se vio a Yvonne por última vez, y ofrecieron una rueda de prensa en conjunto con la policía. Durante el encuentro con los medios, el padre de Yvonne dijo que tenía meses viviendo una pesadilla y pidió que cualquier persona que tuviera información de su hija la hiciera llegar a las autoridades. Reconocieron también que aunque pensaban que Brian había asesinado a Yvonne, aún abrigaban la esperanza de que ella estuviera viva. También mencionaron a la mascota de Yvonne, Georgia May, cuyo paradero tampoco se conocía. Los representantes de la policía de Panamá informaron que Brian, quien había abandonado el país 10 o 12 días después de la última vez que fue visto con Yvonne en público, era el principal sospechoso de la desaparición de la ciudadana estadounidense. Después del encuentro con los medios, los familiares de Yvonne imprimieron muchos carteles que fueron pegando alrededor de los lugares donde ella solía estar, y también que entregaron en mano a muchas personas vecinos del lugar. Poco a poco la gente se fue acercando a ellos para contarles los malos tratos que Brian tenía con ella. El dueño de uno de los bares donde él trabajaba les comentó que en varias ocasiones había visto a Yvonne con los ojos ennegrecidos y también con muchos moretones en su cara. Además de esto, se ofreció una recompensa de $3,000 para cualquier persona que diera una información muy específica que llevara a las autoridades a encontrar a la mujer. Pero la familia de Yvonne no se conformó con esto.
todos tenían muy presente que querían encontrarla sea como sea. Comenzaron a realizar distintas búsquedas, y para esto se adentraron en los rincones más inhóspitos de la isla. Había muchas inclemencias climáticas y también el terreno en muchos lugares era muy difícil de caminar, pero los familiares de Yvonne estuvieron allí durante días para poder encontrar cualquier cosa que los guiara a ella. Durante estas búsquedas, en algunas ocasiones, encontraron ciertos artículos que se pensó en un inicio eran de Yvonne, como por ejemplo un pasaporte estadounidense en muy mal estado, pero se corroboró al final que nada de esto era propiedad de la mujer. Mientras las búsquedas continuaban en Panamá, el detective Andrew Masters del FBI, quien también había viajado al país centroamericano, volvió a Estados Unidos y le hizo una visita a Brian. El agente estuvo entrevistando al sospechoso, mientras éste cuidaba a su hija por alrededor de 4 horas. En ese mismo tiempo, Brian mantuvo la versión de los hechos que ya había ofrecido. El agente especial le expuso el descubrimiento que hicieron sobre las direcciones IP de los distintos correos y el hecho de que los mismos habían salido de California. Brian se mostró sorprendido y preguntó si sabían quién había podido meterse en su cuenta de correo. Además de darle esta información a Brian, el agente también hizo un importante descubrimiento. Cuando entró a la casa del hombre, notó una laptop Sony Vaio color blanca, muy parecida a la que usaba Yvonne, y tuvo la corazonada de que esa era la computadora portátil de la mujer desaparecida. El agente también cuestionó a Brian sobre la normalidad con la que había vivido su vida cuando regresó a Estados Unidos. Mientras su esposa trabajaba, él se encontraba desempleado y pasaba mucho tiempo jugando golf. Las averiguaciones de la policía se ampliaron al entorno del sujeto. Entre las personas entrevistadas estuvo su esposa, quien no conocía de la existencia de Yvonne, pero al saberlo pareció no importarle. Christine creía que Brian era lo mejor que le había podido pasar. El agente tomó la computadora y en efecto se dio cuenta que era la de Yvonne. Entre los archivos había una selfie que la víctima se había tomado unas semanas antes de la última vez que la vieron. En dicha imagen aparecía la californiana con un ojo negro y la mejilla izquierda hinchada. En el equipo también se localizó en el historial de búsquedas de Internet cómo quitar sangre de un colchón. Pero eso no fue todo. También se encontraron los registros fotográficos de los cajeros automáticos, que demostraban que Brian no solamente había viajado a Costa Rica, sino también que había estado retirando dinero con las tarjetas de Yvonne. Así pretendía darle credibilidad a la historia de que ella se había ido con otro hombre. Otra cosa que se averiguó fue el hecho de que Brian había vendido un machete antes de irse de Panamá. Se lo vendió a un hombre local, pero lo que llamó la atención de los investigadores fue el horrible mensaje con el que pretendía venderlo en Facebook. En este mensaje él decía que la herramienta había sido suya, que la había comprado en Estados Unidos y que la había llevado con él a Panamá, donde solamente la había utilizado para cortar en pedazos a una stripper. Para los agentes del FBI era indispensable encontrar el machete y analizarlo. Sus esfuerzos rindieron frutos. Encontraron el filoso instrumento y este se convirtió en una pieza fundamental. Como podemos ver, los familiares y amigos de Yvonne estuvieron muy involucrados en su búsqueda. Estuvieron presionando a las autoridades de ambos países y también participaron en muchas actividades, incluidos distintos actos públicos. Uno de los últimos actos públicos que se realizó en Panamá para pedir justicia por Yvonne fue el 20 de junio del año 2012. Tuvo que pasar un año desde ese último acto, en junio del año 2013, para que la policía al final arrestara a Brian. Habían pasado casi 2 años de la desaparición de Yvonne, y la familia quería respuestas. Brian fue llevado a la cárcel e imputado de un total de 13 delitos, pero entre estos 13 delitos no estaba el de asesinato. Para el FBI aún no había pruebas suficientes de que el hombre hubiese asesinado a Yvonne. Aunque era por lógica lo que todos creían, ellos necesitaban algo que lo ligara directamente con esto. Fue 2 meses después de su arresto, en el mes de agosto, que llegó esa prueba que todo el mundo estaba esperando. Un trabajador del campo que vivía cerca del lugar donde fue vista Yvonne con Brian por última vez,
estaba trabajando en una senda. La estaba limpiando cuando encontró un bolso estilo militar. Dentro de este bolso, cuando lo abrió, vio el cráneo de una persona y varios huesos, además de varias prendas de mujer. Rápidamente llamó a las autoridades, y estos lo que hicieron fue hacer una prueba de ADN de los huesos con las muestras que la familia de Yvonne había dejado. Al final la prueba dio positivo. Los restos eran de la mujer. Para la familia se había desvanecido esa pequeña esperanza que tenían de encontrar a Yvonne con vida, pero al mismo tiempo sentían que finalmente podían cerrar el ciclo y llevar a Brian con las autoridades. A pesar de todas las evidencias en su contra, el acusado se declaró no culpable en una audiencia que se celebró a comienzos de febrero de 2014. Tras verlo en la corte, los allegados de Yvonne dijeron que se trataba de un monstruo, que no merecía tener una oportunidad de rehacer su vida. When I was a little girl and when I would be afraid of monsters and she would say monsters don't exist, but today I saw a monster come into the room chained like an animal, and that is a monster. Even though that individual may have 2 children, he doesn't deserve to have a chance to be with his daughters. He deprived me and the family of being with our daughter, Yvonne. Lamentablemente a la desgracia vivida por la familia se sumó otra tragedia. Michelle, hermana de Yvonne, quien pasó años buscándola y también dedicada a desenmascarar a su asesino, sucumbió ante una agresiva forma de cáncer. Debido a la gravedad, en septiembre de 2014, antes de que comenzara el juicio contra Brian, Michelle accedió a grabar su testimonio como testigo clave del caso, y lo hizo en presencia del imputado. Cuando culminó su testimonio, se desmayó y unos días después falleció. Luego de la muerte de Michelle, el proceso penal en contra de Brian siguió su curso, y uno de los obstáculos que estaban enfrentando los fiscales de Estados Unidos era que se requería la aprobación de las autoridades panameñas para que el caso fuera juzgado en territorio del país norteamericano, dado que el crimen tuvo lugar en Panamá. Finalmente, tras años de diferencias diplomáticas, a comienzos de 2015, el gobierno de Panamá dio su aprobación, y Brian podía ser juzgado por la justicia estadounidense. El fiscal Mark Conover dijo que estaban convencidos de que la única manera de que Brian enfrentara la justicia era de que se le juzgara en su país de origen. Y es que a pesar de todas las evidencias, Brian se había declarado inocente. Sin embargo, estaba por llegar una prueba, ante cuya contundencia él no podría seguir mintiendo. Fue al final en el año 2016, 5 años después de la última vez que Yvonne fue vista con vida, que el FBI mostró la prueba que tenían en contra de Brian, el machete que él había vendido a través de las redes sociales. Como ya dijimos anteriormente, el FBI lo pudo recuperar y le hicieron unos exámenes muy exhaustivos. Varias pruebas demostraron que el machete todavía tenía restos de sangre debajo del mango. Tomaron estos restos de sangre y les hicieron una prueba de ADN. Resultó que esa sangre era de Yvonne. Brian no podía negar que ese era su machete, y con esto ya no podía sostener más su mentira. Terminó declarándose culpable de asesinato en 2º grado. Dijo que en efecto él había asesinado a Yvonne, y que luego de eso había desmembrado su cuerpo. Algunas partes las había puesto en el bolso militar y otras más en algunas bolsas de basura. El hombre declaró que había caminado por varios kilómetros hasta que encontró un lugar en el cual deshacerse de los restos. También dijo que había escondido varias joyas, prendas de ropa y pertenencias de Yvonne. Todo esto para hacer más creíble el hecho de que ella se había ido de Panamá con otro hombre. También aceptó que había matado de igual manera a la mascota de la mujer. Brian, además de esto, pronunció una disculpa para la familia de Yvonne, pero para ellos esas palabras eran vacías. No tenían ningún tipo de arrepentimiento. Otros testigos que fueron de Panamá hasta Estados Unidos para el juicio también dijeron que ellos habían visto cómo Brian era muy violento con la mujer. También él declaró que había utilizado las tarjetas de crédito de Yvonne para comprar varias cosas, e incluso las utilizó en un bar, donde compró una ronda para todas las personas presentes, y dijo que estaba brindando por Yvonne, cuando él ya la había asesinado.
También durante la investigación se determinó que el acusado le había roto los dientes a Yvonne en una paliza. Le había roto la nariz y la había apuñalado varias veces antes de que ella terminara sin vida y luego, como ya sabemos, él la mutilara. Luego de escuchar los escabrosos detalles de la muerte de Yvonne, la declaración de impacto de los allegados de la víctima se dio. Sus padres, su hermana menor, sobrinas y amigos expresaron el sufrimiento emocional y físico al que se habían enfrentado por la muerte de la mujer. Al final, el 25 de mayo de 2016, se le impuso a Brian una pena de 26 años de prisión, pues se consideró que la violencia ejercida por el imputado equivalía a una conducta externa, que superaba una típica condena de asesinato en segundo grado. El juez afirmó que para él era un hombre particularmente cruel y depravado. Asimismo, se sostuvo que las acciones de Brian para evitar ser descubierto fueron descaradas y aumentaron el dolor de la familia. Se impuso que el hombre también le pagara $11,132 al padre de Yvonne y una multa al Estado de $10,000. Al final, la familia de Yvonne obtuvo la justicia que tanto habían estado esperando, y también tuvieron un cierre en todo lo que pasó. Pudieron saber exactamente qué había pasado con la mujer. En una discusión, Brian se tornó muy violento. Comenzó a pegarle, le quebró la nariz, luego de eso le dio varias puñaladas y luego se deshizo de su cuerpo. Un final muy duro y muy triste para una mujer que simplemente estaba enamorada y quería perseguir una nueva vida al lado de ese hombre que para ella era el amor de su vida. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un hombre muy descarado, muy cínico, que intentó cubrir su crimen a toda costa, y al final de cuentas un hombre que no sabemos si en algún momento de la relación tuvo algún aprecio por Yvonne, tuvo algún sincero cariño. Él tenía una hija con otra persona, hablaba con esta persona por correos estando Yvonne a su lado y hacía pues planes de vida con ella, teniendo a una mujer que lo había apoyado en todo al lado de él. Al final pues terminó todo con un horrible asesinato. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Tengo otras redes sociales donde también me pueden seguir, van a estar apareciendo los enlaces en la descripción de este video. Esas son mis únicas redes sociales, no manejo otras cuentas más. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.